Hola traders, hoy te traigo una brutal estrategia con solo 3 indicadores. Vamos a estar utilizando Dong-Chan Channel, el indicador Aro y ciclo de tendencia de Schaff. Estas configuraciones son más que perfectas para detectar entradas potentes en los mercados financieros. Así que no te pierdas ni un solo detalle porque esta estrategia te va a ayudar a evitar entradas falsas y por otra parte aprovechar aquellas más claras. No pierdes detalles porque esta configuración puede cambiar tu forma en la que ves el mercado. Así que vamos a todas las configuraciones para ganar juntos la partida al broker. Estás en RB Trading, el único canal de estrategias binarias que sí funciona. Bienvenidos traders. Bien, estamos preparados para la configuración del gráfico. Estoy utilizando Pocket Option porque este broker la verdad es que me encanta porque puedo configurar y editar todos los indicadores, quitarle aspectos, colocarle más, cambiarle colores, etc. Sin embargo, te dejaré todos los brokers que me gustan, que utilizo y que recomiendo en la descripción de este video. Bien, vamos al botón de indicadores aquí en Pocket Option. Pulsamos aquí, Indicators, y vamos a añadir Dong-Chan Channels, ciclo de tendencia de Schaff y el indicador Aro. Solo estos 3 indicadores. Vamos por la configuración del Dong-Chan Channel. Estaremos utilizando 30 periodos para este indicador. En estilos, atento al detalle, vamos a utilizar la línea top en color verde con 3 puntos de grosor, la línea roja o el botón, la inferior roja con 3 puntos de grosor y el background puedes colocarlo a tu gusto. Yo lo he colocado en gris claro y guardé los cambios. Siguiente indicador, el indicador Aro. Vamos a utilizarlo de 10 periodos y en estilos también colocaremos la línea alcista up en color verde y 2 puntos de grosor y la línea de abajo down rojo y 2 puntos de grosor y guardamos los cambios. Y el último indicador será el ciclo de tendencia de Schaff y estas son sus configuraciones. Atento con los detalles: 25, 40, 12, 2 y 4. En la pestaña de estilos he colocado la línea principal en celeste con 3 puntos de grosor. Luego los niveles de sobrecompra y venta en 60-40 y luego he colocado las líneas tanto de sobrecompra y sobreventa en verde y en rojo con 3 puntos de grosor. Verde y rojo con 3 puntos de grosor y guardamos los cambios. Bien, tenemos las configuraciones en cuanto a indicadores. Pasamos a la configuración de las velas. Vamos a utilizar velas Heikin Ashi de M5 de 5 minutos. Y el tiempo que va a durar nuestra operación será de 2 minutos. Ahora que ya tenemos los pasos del gráfico y las configuraciones, vamos a pasar al siguiente aspecto. Un pequeño inciso. ¿Estás cansado de perder en las acciones binarias? ¿Tus señales fallan más de lo que aciertan? En RB Trading te llevo al profit directo con señales VIPs filtradas con algoritmo, con un 70 al 98% de asertividad. ¿No es esto increíble? Por otra parte, también contamos con asesorías 100% personalizadas y por último y no menos importantes, con estrategias con las que podemos descartar, confirmar o incluso operar totalmente en contra del mercado y irnos con números verdes cada día. ¿Quieres resultados reales? Escríbeme directamente por Telegram. No esperes más porque esta decisión puede cambiar tu cuenta. Ahora sí, continuamos con el vídeo. Entonces colocamos aquí los pasos de entradas al alza. Y entonces por aquí colocamos paso 1, velas verdes sin mechas por debajo. Muy bien. Ese es el paso número 1. Vamos con el paso número 2. Fácil de entender. Una vez que termine los pasos, vamos a buscar las entradas. Paso número 2. Ruptura del Dong-Chan Channel por arriba. ¿Ok? Muy bien. Vamos con el paso número 3. El indicador Aro debe estar en verde por encima del nivel
70. Fijaros que aquí en el Dongchan Channel hay niveles 100, 70, 50, 30 y 0. Línea verde por encima del nivel 70. Vamos con el paso número 4. El ciclo de tendencia de Schaff debe estar por debajo, entrando al canal. Bien, esta estrategia es bastante sencilla porque estamos utilizando conceptos claves del trading: continuación o reversión. En este caso estamos buscando puntos de entrada de continuación. El precio continúa hacia allí, ¿de acuerdo? Entonces, dicho eso, si quieres coloca pausa para que puedas escribir uno a uno de los pasos de la estrategia. Pasos de entradas al alza. Haremos lo mismo con las entradas a la baja, pero este es la primera paso de la estrategia. Voy a ya cerrar los pasos y vamos ahora a buscar los puntos de entrada con la línea vertical. Bien, entonces ahora aquí pulso el botón de indicadores, de herramientas de dibujo, y voy a añadir una línea vertical. Y veamos esos puntos de entrada en la línea vertical. ¿De acuerdo? Fijámonos que el primer paso era una vela verde sin mecha por debajo. Y es justo esta vela verde que rompió el Dongchan Channel, que era el paso número 2. Tengo la vela verde y el segundo paso que me rompiese el Dongchan Channel. ¿De acuerdo? Por la parte de arriba. Paso número 3. El indicador, vamos a colocar nuevamente la línea vertical para que veas la vela a que me refiero. Es esta de aquí, ¿vale? De las 3:30, puedes ver la hora por aquí. Cuando me detengo sobre la vela, 3:30. En esa vela de 3:30, el tercer paso es que el indicador Aron esté por encima del nivel 70 y en color verde. Ahí tenemos el Aron verde por encima del nivel 70. Y el cuarto paso, el ciclo de tendencia de Schaff, debe estar por debajo pero entrando dentro del canal. Y es justo en ese momento que entra dentro del canal. Así que esa sería la vela en que estaríamos buscando operaciones. Y fíjate que además la entrada es de 2 minutos. ¿Quieres ver lo que sucedió en ese tiempo? Voy a cambiar un segundo el marco temporal a vela de 1 minuto para que veas lo que sucedió en esos 2 minutos. Quiere decir que si nuestra operación fue a las 3:30, tuvo que haber terminado la operación a las 3:32, ¿cierto? Así que vamos a colocar el marco temporal de 1 minuto para que veas dónde fue la vela de 30 y la de 32, para que veamos el recorrido del precio. 1 minuto, vamos a buscar 3:30. Bueno, estamos bastante atrás. Ahí está el precio, fijaros. Ahí hubiese sido la entrada. Y 2 minutos, 2 velas verdes con gran cuerpo, sería la operación final y operación ganadoras. Si lo miras también en marco temporal de 1 minuto, el ciclo de tendencia de Schaff y el Aron también estaban por la parte de arriba, en la parte alcista. ¿De acuerdo? Lo mismo que el indicador Dongchan Channel. Súper claro, ¿cierto? Volvemos nuevamente a 5 minutos en esa ruptura, ¿vale? Fíjate que es bastante interesante porque estamos usando para esta estrategia un marco temporal de 5 minutos, pero nuestra operación dura menos. Así que nos aseguramos perfectamente de que sean con altas probabilidades operaciones ganadoras. Ahora vamos a hacer lo mismo buscando una entrada a la baja. Aquí tenemos un gráfico bajista donde vamos a buscar exactamente el punto de entrada, con los mismos pasos pero en versión contraria. Quiere decir, velas rojas, ¿vale? Velas rojas sin mecha por arriba. Esto es diferente. Por si acaso vamos a escribir los pasos de las entradas a la baja. Pasos, entradas a la baja. Velas rojas sin mechas por arriba. ¿De acuerdo? No coloqué el paso 1, pero se sobreentiende. El paso 2, lo mismo, que rompa el Dongchan por la parte de abajo. Paso 3, Aron por encima del nivel 70 y en rojo. Y el paso número 4,
ECHAF, ciclo de tendencia de ECHAF. Creo que me saltó algo. Ok, ECHAF. Por arriba. Y entrando al canal hacia abajo. Ok, ahí tendrías los 4 pasos de las entradas a la baja. Coloca pausa si quieres, toma apunte de cada uno de los pasos y vamos a buscar con la línea vertical, como el ejemplo anterior, las entradas. Voy a añadir la línea vertical y aquí tendríamos una primera entrada en que más o menos supongo que el Dong-Chan Channel estaría por aquí, ¿vale? Y rompió el Dong-Chan Channel. Tengo el indicador Aron por la parte de arriba, más arriba del nivel 70 en rojo. También tengo que decir que las velas no tienen mechas por arriba. Y luego el ciclo de tendencia de ECHAF está también por debajo. No pasa nada que no haya entrado al canal en este caso, porque sigue por la parte de abajo y yo voy hacia abajo. Recuerda que en este caso, como voy a operar hacia abajo, primero el ciclo de tendencia de ECHAF debía venir por arriba y entrar dentro del canal. Lo hizo y ya está por la parte de abajo. Así que esta zona es muy excelente para hacer mi entrada a la baja. Ahora, la siguiente parte de la estrategia es filtrar esas entradas falsas. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta? Atento a la parte. Vamos a filtrar entradas falsas si ocurre lo siguiente. Primero, si el Dong-Chan está horizontal, es decir, que si el precio toca las bandas de Dong-Chan Channel, como por ejemplo en esta zona, pero no lo rompe y se mantiene en la línea horizontal, allí no quiero operar. Allí no opero. ¿Ok? Ese es el primer paso para filtrar entradas falsas. La posición de la línea del Dong-Chan Channel. Si está horizontal, no opero. Fíjate que en esta zona aquí lo rompió y se mantuvo prácticamente vertical. Ahí es donde busco entradas, no en la parte horizontal. Paso 2 sería si el Aron lleva mucho tiempo horizontal y paso 3 si ciclo de tendencia de ECHAF muestra un cruce inestable, quiere decir que se cruzó pero se descruza, ese tipo de detalle. Asegúrate que esté bien cruzado y en la mínimo en la parte del nivel 70. Si eso no ocurre, te estaría adelantando el movimiento y tendrías más probabilidades de que el precio se dé la vuelta y que pierdas la operación. Así que excelente, ¿cierto? Tenemos los paso a paso de las entradas al alza, de las entradas a la baja y cómo filtrar entradas falsas. Tiempo de expiración ideal. Hemos colocado un tiempo de 2 minutos de expiración y la verdad que tuve unos resultados increíbles y los verás a continuación. Sin embargo, pudieras ampliar el tiempo de expiración hasta 5 minutos e incluso a 10. Es decir, máximo 2 velas de 5 minutos y también tendrás un excelente resultado. Por supuesto, siempre te recomiendo que testes todas las estrategias primero en demo. En este caso para adecuar el tiempo de expiración que es mejor para ti. Así que ahora vamos a buscar juntos entradas al mercado, ya sin explicación, y te remarcaré, porque el video si no sería demasiado largo, entradas un poco, vas a verlo con detalles todos los pasos, el 1, el 2, el 3 y el 4 en cada entrada. Sin embargo, sin ya explicación y un poco acelerado el video para que no sea demasiado extenso, porque si hacemos 2 o 3 entradas, el video duraría demasiado tiempo y no es necesario para una estrategia tan fácil de aplicar. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like,
Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll put it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I don't take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's over. Sigue mi canal para estrategias binarias que sí funcionan.